Hola, bienvenidos a la primera parte de la lección número 109 del curso de álgebra avanzada. En la lección anterior encontramos un teorema que nos daba una fórmula para buscar la suma de los primeros n términos en una progresión aritmética. Ahí nos daba de hecho dos versiones para esa fórmula, ¿verdad? Y la tenemos aquí, vamos a repasarla antes de ver los ejemplos de aplicación que vamos a ver ahora. Decía que la suma de los primeros n términos de una progresión aritmética era n entre 2, donde fíjese que la n es la posición del término hasta donde yo quiero sumar los términos de esa progresión aritmética. Eso multiplicado por 2a sub 1, donde a sub 1, recuerde que es la notación que usamos para identificar el primer término de la sucesión que llamemos a, si es que se llama a esa sucesión con que estemos trabajando, más n menos 1, donde nuevamente la n, repetimos, es la posición que ocupa el término hasta donde yo quiero sumar los términos de esa progresión aritmética, por d, donde d es la diferencia común, que recuerde que es el resultado de la resta de cualesquiera dos términos consecutivos en la progresión aritmética que tengamos. Y la otra versión es que es n, donde nuevamente repetimos, n es la posición que ocupa el último término hasta donde quiero sumar en esa progresión aritmética, entre 2 por a sub 1, el primer término de esa progresión aritmética, más a sub n, que es precisamente el término que está ocupando esa posición número n en nuestra progresión aritmética. Bueno, pues fíjense en este ejemplo, que dice haya la suma de los números naturales impares desde el 5 hasta el 1001. ¿Cuál será la progresión aritmética que esté envuelta aquí, si es que hay alguna? Pues mire, nos están hablando de los números impares naturales desde el 5 hasta el 1001. O sea que, si yo recojo eso en un conjunto, ¿verdad? Pues eso es una sucesión que podríamos llamar a sub n, ¿verdad? Cuyos términos están recogidos en este conjunto que dice 5, porque fíjese que ese es el primer impar que voy a considerar. Luego el siguiente impar es el 7, luego el siguiente impar es el 9, el siguiente impar será el 11, el 13, el 15, etc. ¿verdad? En algún momento va a aparecer ese término en 1001, ¿verdad que sí? Bueno, pues fíjense que ya yo conozco varias cosas de las que necesito para sustituir mi fórmula para buscar la suma de esos primeros n números, desde el 5 hasta el 1001, son números impares, desde el 5 hasta el 1001 en esa progresión aritmética, ¿verdad? Fíjense que conocemos, ¿verdad? El a sub 1 es el primer término, que fíjense que es 5, porque por ahí es que empezamos, ¿verdad? Conocemos el a sub n, el 1001, porque hasta él es hasta donde vamos a llegar, ¿verdad? Sumando. Y conocemos también la diferencia común, porque fíjense que si yo aprecio aquí la progresión aritmética con la que estamos trabajando, pues la diferencia de cualesquiera dos términos consecutivos, por ejemplo, 7 menos 5, 9 menos 7, 11 menos 9, 15 menos 13, 21 menos 19, cualquiera dos consecutivos que yo reste, la diferencia va dando 9, 7 menos 5 es 2, 9 menos 7 es 2, etc. Así que conocemos también la diferencia común. Pero falta, fíjese, en ambas fórmulas nos exigen el valor del número n, donde repetimos, el número n es la posición que ocupará el término hasta donde yo quiero sumar. ¿Ve? Fíjense, yo sé que el término es 1001, pero no sé qué posición ocupa, ¿verdad? Este ocupa, el 5 ocupa la primera posición, el 7 ocupa la segunda posición, el 9 ocupa la tercera posición, etc. El 1001, ¿qué posición ocupa? Y esa posición es lo que es la n. No la conocemos. Ahora, ¿cómo la podremos buscar? Bueno, en la definición de lo que es una progresión aritmética nos dan una fórmula que nos dice cualquier término a sub n de una progresión aritmética se busca haciendo lo siguiente, sumando a sub 1, que es el primer término, más el producto de n menos 1, donde es la posición del término que estoy buscando, por la diferencia común d. ¿Okay? Así que si yo sustituyo en esa fórmula, el término número n, que está ocupado por el número 1001, ¿verdad? Será el primer término más n menos 1 por d. Eso es lo que dice la fórmula, ¿verdad? Pero a sub 1 ya yo sé que es 5, pero aquí lo identifiqué. Más n menos 1, aquí tengo que dejar la n como incógnita porque no sé precisamente, eso es lo que quiero buscar, qué posición ocupa en esa progresión aritmética el término 1001, por la diferencia que la dijimos aquí que era 2, ¿verdad? Así que fíjense que tengo esta ecuación sencillita, que dice que 1001 es igual a 5 más n menos 1 por 2, que fíjense que yo puedo simplificar esto aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la recta de la derecha, 2 por n, y 2 por negativo 1, que es menos 2, ¿verdad? Y de aquí fíjense que tengo una ecuación sencillísima, lineal, que contiene la n, que es lo que nos falta determinar para poder sustituir en cualquiera de esas dos fórmulas y buscar la suma de lo que nos piden, ¿verdad? De los términos, eso desde el 5 hasta el 1001 en esa progresión aritmética de los números naturales impares, ¿verdad? Desde el 5 hasta el 1001. Bueno, pues fíjense cómo yo resuelvo esa ecuación. Este término 2n que contiene esta incógnita lo puedo transponer al lado izquierdo, pasaría menos 2n, así que serán 5 menos 2, que es 3, y este 1001 que no contiene esta incógnita lo transponemos al lado derecho como menos 1001. O sea que negativo 2n será igual a, y 3 menos 1001 da negativo 998.
Ahora, para dar la n sola y saber cuánto es, pues multiplicamos ambos lados de esa ecuación, ¿verdad? Aplicando la ley de multiplicación de las igualdades, por el recíproco de menos 2, que es negativo medio. Vamos a multiplicar menos 2 por negativo medio da 1, por n, n. Y al multiplicar negativo 998 por negativo 1 medio da positivo, porque negativo multiplicado por negativo positivo, y 998 por 1 medio es lo mismo que 998 entre 2, que es 499. Eso quiere decir que el 1001 ocupa la posición número 499 en esa progresión aritmética. Según el 5 ocupa la posición 1, el 7 la posición 2, el 9 la posición 3, el 11 ocuparía la posición 4, pues el 1001 ocupa la posición número 499. Así que tenemos definitivamente todo lo que necesitamos. Si usamos esta primera versión, fíjense que yo podría buscar la suma precisamente de los primeros 499 términos, ¿verdad? El 5 que es el primero, el 7 que es el segundo, el 9 que es el tercero, etcétera, hasta sumar el 1001 que es el 499. Pues dice que es n de 499 entre 2 por 2 por a sub 1, donde a sub 1 es el primer término, 5, más n, que es 499, menos 1, más n menos 1, por la diferencia común, que es 2, ¿verdad? Así que será 499 entre 2 por 2 por 5, que es 10 más, y 499 menos 1 es 498, que habrá que multiplicarlo por 2. Así que será 499 sobre 2 por 10 más, y 498 por 2 da 996. Así que será 499 entre 2 por, y 10 más 992 da 1006, ¿ok? Aquí fíjense que yo podría cancelar el 2 con el 1006, y de hecho 1006 entre 2 da 503, así que nos queda 499, sin el 2 abajo, pero cancelé con este, por, y al cancelar el 1006 con 2, hemos dicho que era 503, y al multiplicar 499 por 503, por cualquier método, a mano o por una calculadora, va a encontrar 250.997. O sea que la suma de los números impares naturales desde el 5 hasta el 1001 es 250.997. Fíjense también que si yo hubiese usado la otra versión, esta que está aquí, pues la suma de los primeros 499 términos de esta progresión aritmética será n, que ya es verdad, n, entre 2, 499 entre 2 por la suma del primer término, que es 5, más el término que ocupa la posición número n, que es el 1001. ¿Verdad? Así que será 499 entre 2 por, y 5 más 1001 es 1006. El 2 cancelaría con el 1006, que nos quedaría 503, ¿verdad? Porque 1006 entre 2 es 503. Y tenemos otra vez, fíjense, 499 por 503, que da, hemos dicho, 250.997. Normalmente tenemos la misma suma que obtuvimos con la otra forma. Bien, vamos a este segundo ejemplo, que dice, haya la suma de los términos desde el 30 hasta el 50 en la progresión aritmética, que vamos a llamar b sub n, y que está dada por esta fórmula. Fíjense que tiene la forma de una progresión aritmética. Un número que corresponde al primer término, así que ya yo sé que en esa progresión aritmética el primer término es 20 más n menos 1 por d. Así que yo sé también que la diferencia común es menos 4. Bueno, pues ¿cómo buscaremos la suma de los términos empezando en el 30 y terminando en el 50? Pues fíjense, si usted sumara desde el primer término hasta el término 50, tiene cierta suma, pero ahí estoy incluyendo los términos que están antes del 30. Y yo quiero precisamente que sumar nada más desde el 30 hasta el 50, no desde el número 30, ¿verdad? Sino el término que ocupa la posición número 30 hasta el término que ocupa la posición número 50, ¿verdad? Bueno, repetimos, si yo he sumado desde el 1 hasta el 50, pues los tengo todos, incluyendo los que están antes del 30. Pues para ver del 30 en adelante, lo que tengo que hacer entonces es restarle a esa suma desde el 1 hasta el término número 50, la suma desde el 1 hasta el término número 29, que está antes del 30, porque yo quiero empezar en el 30, para sumar a los términos hasta el término número 50, ¿verdad? Bueno, pues mira, lo que tenemos que hacer es buscar precisamente a la suma de los primeros 50 términos, restamos la suma de los primeros 29. Y eso nos va a dar la suma desde el término número 30 hasta el término número 50. Bueno, pues en esta progresión aritmética, fíjense claramente, el primer término es este 20, ¿verdad? Porque recuerden que la fórmula de la progresión aritmética dice cualquier término en la progresión aritmética va a ser igual al primer término más n menos 1 por la diferencia común. Así que también sabemos que la diferencia común es negativo 4. ¿Okay? Luego, la suma de los primeros 29 términos será 29 sobre 2, ¿verdad? Porque n es 29 ahora entre 2, ¿verdad? Aplicando esta versión, ¿verdad? Aplicando esta versión.
por 2 veces el primer término, ¿verdad? 2 veces el primer término, que nos han dicho aquí que es 20, ¿verdad? Más n, que es 29 menos 1, n menos 1, por la diferencia común, que aquí nos ha dicho que es negativo 4, ¿verdad? Y si simplificamos, esto será 29 sobre 2 por 20, que es 40, más 29 menos 1, que es 28, por menos 4. Así que será 29 sobre 2 por 40, y 28 por negativo 4 a negativo 112. Así que será 29 sobre 2 por, y si usted resta 40 menos 112 da negativo 72. El 72 cancela con el 22 da negativo 36, que sí que será finalmente menos 29, ¿verdad? Porque positivo por negativo es negativo, 29 por 70, por la mitad de este, porque cancelé con el 2, que es 36. Y al multiplicar 29 por 36 va 1044, o sea que la suma desde el término número 1 hasta el término número 29 es negativo 1044. Mientras que si yo sumo los primeros 50 términos, pues la fórmula será, aplicando esta fórmula nuevamente, la n, que ahora es 50, porque yo sumaraba hasta el término número 50, entre 2, por 2 veces el primer término, 2 veces el primer término, que repetimos este 20, más n, que ahora es 50, menos 1, por la diferencia común, que es negativo 4, ¿verdad? Muy bien, así que esto será 50 entre 2 es 25, por 2 por 20, 40, más 50 menos 1 es 49, por menos 4. O sea que será 25 por 40, y 49 por negativo 4 a negativo 196. Así que será 25 por negativo 156. Si usted multiplica eso, 25 por negativo 156 va a dar negativo 3900. Así que por lo tanto, la suma de los términos desde el 30 hasta el 50 en esta progresión aritmética que llamamos b sobre n, ¿verdad? Será, como hemos dicho, por el análisis que hicimos, la resta de la suma hasta el término número 50 menos la suma hasta el término número 29. ¿Sí? O sea, la suma hasta el término 50, que nos dio negativo 3900, menos la suma hasta el término número 29, que nos dio negativo 1044. Menos negativo 1044. ¿Sí? O sea que será menos 3900 más, porque al estar este negativo tenemos que sumar 1044. Son los dos valores, ¿verdad? 1900 negativo, y entonces nos dará positivo 1044. Muy bien, así que esto da negativo, porque el 3900 es más grande que el 1044, y si restamos 3900 menos 1044, damos el 10 menos 4 son 6. Aquí nos quedó 9 menos 4 son 5, aquí nos quedó un 8 menos 0, 8. Y 2, 3 menos 1, 2856. A ver, 6 y 4 son 10, 6 y 4 son 10, 9 y 0 son 9, y 2 y 1 es 3. Muy bien. Así que esa es la suma de los términos desde el 30 hasta el 50, negativo 2856. ¿Okay? Fíjense en este tercer ejemplo. Dice, el reloj de un campanario da un campanazo cada media hora y un campanazo por cada hora marcada al cumplirse una hora. ¿Cuántos campanazos se dan después de la media noche hasta
el mediodía. ¿Cuántos campanazos se dan? Después de la medianoche de un día, hasta el mediodía siguiente, el que no haya luz, ¿verdad? Hasta el mediodía siguiente. Bueno, fíjense que aquí hay dos progresiones fundamentalmente aritméticas envueltas, ¿okay? Que es la de los campanazos que ese reloj en ese campanario da cada media hora, y la de los campanazos que da ese reloj en ese campanario en cada hora. ¿Okay? Bien, hay dos progresiones aritméticas envueltas en este problema. Envueltas en este problema. La que recoge los campanazos de las medias horas que en 12 horas es, vamos a recogerlas en este conjunto, ¿verdad? Fíjense que va a ser después de la medianoche, así que el primer campanazo en media hora es a las 12:30 de la mañana, ¿verdad? Del primer campanazo. Da un campanazo. Luego a las 1:30, cuando llega la siguiente media hora después de la 1, da otro campanazo, ¿verdad? Luego a las 2:30 da otro campanazo, ¿okay? Y así sigue hasta llegar a las 11:30, ¿okay? Porque esas son las primeras 12 horas, ¿verdad? Hasta las 11:30 de la mañana, ¿verdad? Luego empieza otra vez a las 12:30 el primer campanazo de una segunda progresión aritmética igualita, ¿verdad? Que sí, así que esta es la posición número 1, vamos a llamar esta A sub 1, y esta es la posición número 12, A sub 12, ¿verdad? De esa primera progresión aritmética que corresponde a los campanazos que se dan en cada media hora, después de la media hora después de la medianoche hasta antes del mediodía, porque después de las 12 del mediodía el primer campanazo es como una repetición del primer campanazo que se da después de las 12 de la medianoche, ¿verdad? Así que fíjense que hay 12 campanazos. Claramente la suma de los primeros 12 términos de ese campanazo es, o sea, aquella versión que decía n entre 2 por 2 veces a sub 1 más n menos 1 por d, ¿verdad? Y esa versión será n, pero n es el 12, ¿verdad? Porque este es el término número 12. 12 entre 2 por 2 veces el primer término que es 1 más n que es 12 menos 1 por la diferencia común. ¿Y cuál es la diferencia común en esta progresión aritmética? La resta de cualquiera de los términos consecutivos. Pero 1 menos 1 es 0. 1 menos 1 es 0. Cualquiera de los 1 menos el 1 anterior también va a dar 0. O sea que la diferencia común es 0. ¿No? Así que esto será 2 entre 2 que es 6, por 2 por 1 que es 2, más 2 menos 1 por 0 da 0. O sea 6 por 2 que es 12. O sea que la suma de esos 12 campanazos que se dan cada media hora, desde las 12 de la medianoche hasta las 11:30 antes del mediodía, son 12 campanazos. Fíjense que también lo podríamos buscar por la otra versión, ¿verdad? Que es n entre 2 por a sub 1 más a sub 12, ¿verdad? Ese sub 12 también lo podemos hacer así. Que sería 12, ¿verdad? La n, que es 12, los primeros 12 términos, ¿verdad? Son los 12 términos de esa progresión aritmética, entre 2 por a sub 1, que es 1, más a sub 12, que también es 1, ¿verdad? El primer término es 1 y el término número 2 también es 1. Y esto dará 12 entre 2, 6 por 2, 1 más 1 que es 2, 6 más 6 por 2, 12 también. Se fijan, nos da la misma cantidad. Así es que, entonces,
¿Cuántos campanazos cada media hora? Que cada media hora da ese reloj desde después de las 12 de la medianoche hasta antes de las 12 de la medianoche siguiente, ¿verdad? Perdón, aquí tengo un errorcito. Hasta la medianoche, hasta antes, voy a arreglar este problemita. Ya eso es lo que yo quería. Sí, lo copié mal, ¿no? No lo leí, pensé que lo había dicho hasta antes de la medianoche del siguiente día. De la medianoche del siguiente día, ¿ok? Empiezo después de la medianoche un día y quiero hasta la medianoche, hasta antes de la medianoche, o más bien hasta la medianoche, hasta la medianoche del siguiente día. O sea, quiero contar los campanazos que dan después de la medianoche de un día, sin contar los que se dieron esa medianoche, hasta la medianoche del siguiente día, ¿ok? Bien. Bueno, pues fíjense. Como esto es la suma de los campanazos que se dan desde después de la medianoche a las 12:30 de la noche hasta las 11:30 de la mañana, y después empieza otra vez los campanazos cada media hora después de las 12:30, 12 del mediodía, de las 12:30 del mediodía, pasado el mediodía, hasta las 11:30 antes de la medianoche del siguiente día, que es hasta donde voy a contar los campanazos, ¿verdad? Así que, como hay dos progresiones aritméticas de este tipo, que son, ¿verdad?, desde las 12:30 de la noche, de la madrugada, más bien de un día, porque después de la medianoche es el primer día, hasta las 11:30 de la noche del siguiente día, ¿verdad?, del siguiente día. Porque va a llegar hasta la medianoche del siguiente día. Así que la última media hora será a las 11:30 de la noche, ¿verdad que sí? Sumarán más bien, bueno, esta primera progresión aritmética de los 12 campanazos cada media hora, desde las 12:30 de la madrugada hasta las 11:30 de la mañana, ¿verdad?, más los 12 campanazos que se dan desde las 12:30 de la tarde hasta las 11:30 de la noche, ¿verdad?, del siguiente día. Es 24. Ahí despachamos la suma de los campanazos que dan cada media hora en esas 24 horas, ¿verdad?, en esas 24 horas. Bien. Ahora, la otra progresión aritmética envuelta es la que contiene, o la que recoge, ¿verdad?, los campanazos que se dan en cada hora. Los campanazos que se dan en cada hora. Y esa es, bueno, el primer término es 1, porque se da un campanazo a la 1 de la mañana. Recuerde que es después de la medianoche, ¿verdad? Así que el primer campanazo se da a la 1 de la mañana, correspondiente a las horas. A la 1 de la mañana se da un campanazo. A las 2 se dan 2, así que el segundo término es 2, ¿verdad? 2 campanazos que se dan. A las 3 de la mañana se dan 3, etc. ¿Verdad que sí? Hasta que llegamos a las 12 del mediodía, que se dan 12, ¿verdad que sí? Bien, pues entonces, ahora la suma de esos 12 términos, ¿verdad?, porque quiero sumar el campanazo que se da a la 1 más el campanazo que se da, los 2 campanazos que se dan a la 2 más los 3 campanazos que se dan a las 3, hasta llegar a los 12 campanazos que se dan a las 12, pues será, ¿verdad?, n siguiendo esta fórmula, ¿verdad que sí? Siguiendo la primera fórmula, ¿verdad? Aquí se mantiene n sobre 2 por 2a1, etc., ¿verdad? N sobre 2, ¿verdad?, por 2 veces a1 más n menos 1 por 3. ¿Ok?
Así que será N12, ¿verdad? Porque vamos a sumar esos 12 términos de esa progresión aritmética, ¿verdad? Por 2 veces el primer término, que es 1, más N, que es 12, menos 1 por la diferencia simétrica, que ahora dice que la diferencia de cualquiera de los términos consecutivos es 1. 2 menos 1 es 1, 3 menos 2 es 1, 12 menos 11 es 1, por 1, ¿verdad? Y esto es 12 entre 2, que es 6, por 2, más 12 menos 1, que es 11, por 1, ¿verdad? Así que será 6 por 2 más 11, y esto da 6 por 13, ¿verdad que sí? Porque 2 más 11 es 13, y 6 por 13, vamos a ver, 6 por 3 es 18, llevamos 1, 6 por 1, 6 y 1, 78, ¿verdad? 78. Bueno, pues esos son los 12 campanazos, ¿verdad? La suma de los campanazos, más bien, que se dan en cada una de las horas desde la 1 de la mañana, que es el primer sitio donde vamos a empezar a contar, porque es después de la medianoche de un día, ¿verdad? La primera campanazo en 1 hora se da a las 1 de la mañana 1, hasta las 12 del mediodía. Pero entonces, y van a ser 78 campanazos, ¿verdad? Pero entonces, fíjense que eso cuando llegamos a las 12 del mediodía, empezando otra vez a la 1 y terminándose a las 12, porque es precisamente no hasta antes de las 12, sino hasta la medianoche del siguiente día, también se van a dar otros 78 campanazos. Luego, esos 78 campanazos corresponden a los dados desde la 1 de la mañana hasta las 12 del mediodía, ¿verdad? Luego, también habrá 78 campanazos desde la 1 de la tarde hasta las 12 de la medianoche, ¿verdad? Es hasta dónde, hasta las 12 de la medianoche del siguiente día, ¿verdad? Luego, el total de campanazos dados en las 24 horas serán 78 más 78, 156, creo que 8, 16, 8 y 7, sí, 15, 156. Así que, por lo tanto, el total de campanazos dados entre las horas y las medias horas será estos 156 más el 24 total, ¿verdad? Que se daban en las medias horas desde después de la medianoche de un día hasta llegar a la medianoche del siguiente día, ¿verdad? Luego, por lo tanto, ¿verdad? El total de campanazos dados por ese reloj en ese campanario durante 24 horas, porque repito, es desde después de la medianoche del día hasta la medianoche del siguiente, ¿verdad? Es, bueno, los 24 campanazos que se dan por las medias horas, ¿verdad? En esas 24 horas, más los 156 campanazos que se dan por los que se dan en cada hora, ¿verdad? Y eso da 180 campanazos. No quiere decir campanazo porque ya dijimos que los campanazos que se dan, ¿verdad? Así que será 180 campanazos. Y ahí tendríamos la solución de ese problema. ¿Ok? Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte de esta lección. Espero verlos ya prontito en la segunda parte, donde ya mismito nos vemos, ¿ok? Hasta entonces.